Hola a todos, mi nombre es Roberto Gallego, trabajo en la unidad de mácula y retina de la clínica Ophthalmist y en vista de la evolución de nuestras consultas y de muchos compañeros a nivel nacional, me gustaría compartir un mensaje muy importante para los pacientes y los familiares de los pacientes que presentan degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es lo que sabemos, no creemos o pensamos o podría ser que? ¿Qué es lo que sabemos que supone suspender el tratamiento intravítrea con medicamentos antiangiogénicos en los pacientes que presentan una DMAE neovascular? Esto no ayuda, y es que existe mucha controversia, ficticia totalmente, respecto a algunos temas. Por ejemplo, que la demora en el diagnóstico no es tan importante. Puedo esperarme a acudir al oftalmólogo si presento distorsión de las imágenes o pérdida de visión reciente. Puedo esperar, no pasa nada. Al fin y al cabo, da lo mismo empezar hoy el tratamiento que dentro de un mes o dos o tres. Porque hay mucha gente que piensa que, bueno, como médico a mí me funciona muy bien lo que yo hago y cómo lo hago, no hace falta ningún protocolo y además incluso tratar en exceso podría tener consecuencias contraproducentes para los pacientes. Hay gente que también, en tanto que sigue utilizando antibióticos antes y después de la inyección, al final lo que hace es posponer el momento de la inyección intravítrea. También hay quien piensa que es muchísimo mejor administrar las inyecciones intravítreas en quirófano, lo cual, en estos tiempos, es un grave problema para la gestión de los pacientes. Y además, hay gente que asume que se puede descansar de los tratamientos y esto no va a influir en la visión de los pacientes. Respecto a los protocolos, los únicamente válidos que funcionan en la práctica clínica son los siguientes. Sabemos que la administración mensual mantenida de las inyecciones intravítreas de medicamentos antiangiogénicos sería lo ideal, pero no es sostenible por infinidad de razones. Frente a esto, hay dos posibilidades que han demostrado ser no inferiores a ello. Por un lado, el protocolo tratar y extender, y por otro lado, el protocolo PRN o a demanda. En el protocolo de tratar y extender, el paciente es tratado en cada visita sin excepción. Siempre que hay consulta, el paciente recibe un tratamiento. Lo que varía es el seguimiento posterior, de modo que se extiende 2 semanas el seguimiento cuando la enfermedad está totalmente controlada o se reducen 2 semanas si la enfermedad no está controlada. En cambio, en el protocolo a demanda, el paciente debe venir a la consulta a visita cada mes y se administra el tratamiento cuando la enfermedad no está controlada. En este caso, no se trata al paciente si la enfermedad está controlada. Esos serían los dos protocolos que son válidos frente a la administración mensual del tratamiento. ¿Pero qué supone una demora inicial en el diagnóstico y en el tratamiento? Está ampliamente estudiado. Por ejemplo, en este trabajo comparan dos centros con dos formas diferentes de tratar la degeneración macular. En un hospital, la visita y la inyección se hacen en el mismo momento, en consulta. En el otro hospital, la visita va por un lado y desde la visita el paciente es citado para ser inyectado en un quirófano. Esa es la diferencia en el promedio de demora de la administración de una inyección intravítrea. 9 días frente a 47. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se realiza una visita e inyección en el mismo acto, en el mismo momento y en consulta, después de un año de seguimiento,
la visión media mejora en torno a un 20%. En cambio, en el hospital B, cuando se separa lo que es la visita de la inyección que se administra en quirófano, tras un año de seguimiento, no ha cambiado la visión respecto a la inicial. Es decir, la demora media en las inyecciones es un factor pronóstico absolutamente relevante para la visión del paciente. Otro ejemplo. En este trabajo estiman que con una demora de 87,5 días desde el inicio de los síntomas hasta recibir el primer tratamiento, los pacientes pierden 10,7 letras, es decir, 2 filas enteras de visión en los carteles a los que los pacientes se enfrentan sentados cuando vienen a las consultas y se les preguntan las letras. Una vez iniciado el tratamiento, con esa demora, los pacientes ganan menos de lo que han perdido por la demora en iniciar el tratamiento. Y es por eso que la demora inicial va a limitar absolutamente la mejoría visual que pueden experimentar la mayoría de pacientes. Respecto a la interrupción, que quizás sea más pertinente en este contexto, ¿qué supone interrumpir el tratamiento cuando ya estamos llevándolo a cabo? Pues supone mucho. En este trabajo, realizado en colaboración con Bayer, bajo la guía de Jordi Farrés, vimos en una serie amplia de pacientes seguidos durante más de año y medio que la media de recuperación visual fue del 70% respecto a la visión previa cuando existe reactivación de la enfermedad. La media de recuperación visual respecto a la mejor visión que en algún momento se ha registrado fue tan solo del 43,5%. Es decir, que cuando la enfermedad se reactiva porque interrumpimos el tratamiento, al retomarlo, se va a conseguir una mejoría visual de menos del 75% en más de la mitad de los tratamientos y ninguna mejoría en el 12% de ellos. Es decir, que si permitimos la reactivación de la enfermedad o la persistencia de la actividad exudativa, esto va a condicionar muy negativamente la respuesta al tratamiento en 3 de cada 4 pacientes. La interrupción del tratamiento va a conducir a una reactivación de la enfermedad y eso va a limitar las posibilidades visuales de los pacientes. Este es otro trabajo curioso en los que evalúan los pacientes que pierden inyecciones porque se tienen que marchar de vacaciones frente a los que, aun estando de vacaciones, acuden para tratarse. De modo que 2 meses después de la última visita previa a que los pacientes se marchen de vacaciones, esa es la diferencia en la actividad de la enfermedad de un grupo y otro. Por perder tratamientos, la visión empeoró en la mitad de los pacientes, se mantuvo igual en el 40% y mejoró en un 10%. En cambio, los pacientes que siguieron con el tratamiento de forma proactiva, comparativamente, como vemos, la visión empeoró en torno a un 20%, se mantuvo en un 30%, mejoró en un 50%. 49% de empeoramiento frente a 18%. Mejoría del 11% frente al 50%. Perder inyecciones durante el seguimiento supone un lastre importante para la visión final de los pacientes con degeneración macular asociada a la edad en su forma neovascular. Y por último, aquí vemos otro análisis al respecto, en el que se comparan tratar de manera inmediata
o tratar de manera diferida. Siendo el número de inyecciones similar en el tratamiento inmediato y diferido, la ganancia de visión es totalmente diferente. Como promedio, los pacientes tratados de manera inmediata ganan una línea entera de letras más que los tratados de manera diferida. Los pacientes con una visión mejor del 50%, tratados de manera inmediata se consigue un 30%, tratados de manera diferida se consigue solo un 8%. De modo que no solo el número de las inyecciones, sino la puntualidad y el rigor en la administración de las mismas tiene un papel pronóstico importante. Para concluir, los protocolos que han demostrado retener y mejorar la visión en pacientes con DMAE neovascular son el de tratar y extender y, entre paréntesis, el protocolo a demanda o PRN. Entre paréntesis, porque ese protocolo necesita que los pacientes acudan puntualmente todos los meses a la clínica. El pronóstico visual va a depender de la visión en el momento de la primera inyección. Luego, la precocidad y prontitud en diagnosticar y tratar esta enfermedad es esencial. La pérdida visual que se produce por esperar a iniciar el tratamiento no se va a recuperar después. La interrupción del tratamiento va a inducir una pérdida visual que no se recupera después. De modo que, en resumen, es muy importante, es esencial para la visión de los pacientes con DMAE neovascular continuar con el tratamiento intravítreo antiangiogénico. Y en estos tiempos se debe buscar la forma de garantizar la máxima seguridad para los pacientes con todas las medidas de higiene recomendadas por las autoridades y que se adoptan en los centros sanitarios. Una frase que resume perfectamente lo que sucede es que si la visión de un paciente está en riesgo, sin duda lo seguro para preservarla es acudir a su centro sanitario. Muchas gracias. Quedamos en la entera disposición de quien considere para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades y, por favor, no da lo mismo suspender el tratamiento, no da lo mismo demorar el diagnóstico y, por supuesto, hay que continuar en la medida de lo posible con las inyecciones de medicamentos antiangiogénicos para no echar por tierra todo lo conseguido durante el seguimiento previo. Muchas gracias.